el libro de los Hechos como nunca lo has visto. Amén. Estamos aquí para aprender, amén, los hechos de los apóstoles, no tan solo más bien los hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Amén. Ese es el tema principal a lo largo de toda la Escritura y estamos repasando y viendo, amén, las situaciones específicas, todo lo que sucede en la vida de los apóstoles, amén, y lo que vamos a poder aprender, lo que podemos aprender, amén, porque hay mucho que aprender del libro de los Hechos. Es el libro de los Hechos por una razón, no tan solo para dejar un relato histórico, no tan solo para dejar un archivo, un récord histórico, amén. Muchas veces ya nos acostumbramos a decir, es un libro histórico del Nuevo Testamento. Así como tratamos de clasificar y organizar los libros históricos, entre comillas, del Antiguo Testamento. Queremos hacer lo mismo con el Nuevo Testamento. Y la verdad es que no tan solo es historia, amén, sino que también es un manual. Todos digan un manual. Amén, gloria a Dios. Todos sabemos, pensamos, más bien pensamos, todos digan pensamos. Muchas veces pensamos que sabemos lo que hacemos, amén, y empezamos a hacer cosas sin ver el manual. Y de repente cuando no sabemos lo que estamos haciendo, cuando nos atoramos, cuando llegamos a un punto donde no sabemos qué está pasando, entonces levantamos la cabeza y buscamos y decimos, a ver, ¿dónde está el manual? Hay un manual por aquí. Amén. ¿Verdad que sí? Eso es lo que es el libro de los Hechos. Es el manual divino que Dios es parte del manual divino que Dios nos ha dejado. Amén. Y vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a entrar al libro de los Hechos, capítulo 13, si todos están ahí. Amén. Lo tenemos acá arriba, ¿verdad? A ver si me ayudan a leer. Esta es la versión latinoamericana, la Biblia latinoamericana. He hallado que la traducción es muy similar al original griego en muchos respectos. Amén. Cada traducción tiene sus fallas, cada traducción tiene sus méritos. Tomando eso en cuenta, es muy buena para el propósito el cual tenemos en esta tarde. Vámonos al libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 1. Vamos a cubrir una parte del capítulo 13. El capítulo 13 tiene más de 40 versículos y es un capítulo algo pesado. Todos digan pesado. Tiene mucha materia de qué aprender, tiene mucha carne. Muchos quieren dejar de tomar leche, como quien dice, y quieren llegar a probar, empezar a probar carne, ¿verdad? Bueno, estos capítulos tienen mucho, vamos a llevarnos paso a paso. Vamos a tratar con los primeros 12 versículos de Hechos 13, así que si me ayuda vamos a leer los primeros 12 en el nombre de Jesús, a la 1, a las 2 y a las 3. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Niger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Versículo 7.
Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor por su palabra? Amén, gloria a Dios. Pueden tomar su asiento en esta tarde. Amén, en esta tarde vamos a tratar el capítulo 13, comenzando el capítulo 13. Amén, y es un tema muy importante que nos concierne en esta tarde al empezar a leer estos versículos. Amén, vamos a hablar del discipulado y el evangelismo. El discipulado y el evangelismo. Dos cosas que tal vez no parecen coagular juntas, no parecen, a veces más bien las tratamos separados cuando hablamos de nuestra vida cristiana, cuando hablamos de ministerio, cuando hablamos de ir a alcanzar las almas, cuando hablamos de la vida de la iglesia. Nunca pensamos en estos aspectos, en estos dos aspectos, en estos dos ministerios dentro del mismo ministerio de la comunidad de la iglesia, como dos partes que se relacionan. Siempre tendemos a separar, siempre tendemos a tratar a una por separado, para nunca tocar, para nunca juntarse, para nunca tener nada en común. Y eso es un error, eso es una forma muy inconveniente de ver la situación. ¿Okay? Porque a nosotros no poder ver y entender, ¿okay?, lo que verdaderamente son el discipulado y el evangelismo y la verdadera correlación y relación que deben de tener. Estamos compartimentalizando, estamos dividiendo, estamos separando, y en vez de poder usar todo o operar como el pueblo que Dios quiere que seamos, operamos en cierta forma disfuncional. Porque nos ocupamos y nos enfocamos demasiado en el evangelismo, o nos enfocamos y dedicamos demasiado en el discipulado. Nos enfocamos en uno, descuidamos el otro. Nos enfocamos en evangelismo y tendemos a descuidar el discipulado. Nos enfocamos en el discipulado y tendemos a descuidar el evangelismo. Amén. Pero el Señor nos llama, ¿a qué nos llama? A adorar en espíritu y en verdad. Y adorar es más allá que levantar manos, adorar es más allá que levantar tu voz, gritar gloria a Dios. Señor, yo te amo, Señor, tú lo eres todo, yo te alabo, bendito eres, aleluya. Adoración es más que palabras, adoración es más que llegar aquí un domingo para el servicio, un viernes por la tarde, amén, para venir a oración, a consagrar tu fin de semana, ¿ok? Es más allá de ponchar una tarjeta porque ya entraste al servicio y ya te fuiste y ya cumpliste por la semana. No, la adoración es un estilo de vida.
Y por eso el Señor dice que debemos adorarle en espíritu y en verdad, entendiendo que debemos de vivir nuestra vida cada día en espíritu y en verdad. Amén. Esa es la estructura de Dios. Todos digan estructura. Cuando hablamos de estructura empezamos a hablar de orden. A mucha gente no le gusta hablar de orden. Amén, pero lo que la gente no entiende es que inconscientemente siempre gravitan, siempre se guían a tener cierto orden en su vida. Ahora, el problema es que aceptan cierto orden en su vida de acuerdo a lo que la carne les permite. Porque muchas veces vivimos por la carne, ¿verdad? Y lo que la carne le conviene, bueno, pues si hay algún tipo de orden, vamos a tener algún tipo de estructura que le convenga a la carne. Pero Dios nos llama a tener una estructura conforme a su voluntad. Amén. Dios tiene un sistema único y necesario para el crecimiento de la iglesia. ¿Ok? La simple fórmula aritmética, espíritu más verdad es igual a crecimiento. Y vamos a definir estos términos, porque vemos ahí arriba que puse espíritu más verdad es igual a crecimiento. Vamos a definir los términos. ¿Qué hablamos? ¿Qué significa? ¿Qué estamos tratando de aludir cuando decimos espíritu? ¿A qué estamos tratando de aludir cuando hablamos de la verdad? Cuando hablamos del espíritu en general, nosotros como creyentes tenemos la idea de que el espíritu es el poder invisible de Dios, sobrenatural, que se manifiesta en el mundo físico de una forma muy obvia o de una forma sobrenatural. Como cuando hay una persona enferma, tiene fiebre, vamos a orar por la persona. Amén. Y resulta que en el momento que oramos por la persona que no está con nosotros, está en otro lugar, oramos por ella. Y vamos a decir que oramos por ella a las 7 de la tarde de cierto día. Y básicamente más o menos ese tiempo fue cuando esa persona se sanó, se le fue la fiebre, ¿verdad? Y no tomó medicina, ¿verdad? Y no tomó ningún tipo de alivio, ¿verdad? Bueno, es obvio que la oración tuvo algo que ver, ¿verdad? Y también es sobrenatural. Igual, si tenemos un cadáver, si estuviéramos en un funeral y de repente alguien ora y de repente resucita el muerto. Eso sí es sobrenatural, ¿verdad? Ha sucedido, ¿verdad? Bueno, eso es lo que nosotros entendemos por medio del Espíritu. Amén. También cuando uno habla en lenguas, ¿verdad? ¿Qué se llama eso? ¿Alguien? Hablar, recibir el Espíritu Santo con el hablar en lenguas. En lenguas, ¿verdad? Esa es otra manifestación, ¿verdad? Eso es lo que hablamos de espíritu. Cuando una persona tiene denuedo, ¿verdad? Boldness. Eso hablamos. ¿Qué significa verdad? La verdad significa la palabra de Dios. ¿Okay? La palabra de Dios, no tan solo la simple palabra, agarrar un libro con los libros de la Biblia, en blanco y en negro, ¿verdad? Los 66 libros, ¿verdad que sí? En todas las traducciones, porque estudiamos, ¿verdad? Nosotros estudiamos, nos gusta buscar, nos gusta entrar a fondo. Bueno, eso es lo que es la verdad. Es la palabra de Dios cuando se estudia. Todos digan cuando se estudia. La palabra de Dios cuando se aprende. Todos digan cuando se aprende. La palabra de Dios, todos digan cuando se aplica. Y todos digan la palabra de Dios cuando se muestra. Ok, esa es la verdad. La verdad es la palabra de Dios, pues no tan solo la palabra de Dios, sino la palabra de Dios cuando se estudia, cuando estudias la palabra de Dios, siendo estudiada. Y cuando la estudias la aprendes. Y cuando la aprendes, ¿qué haces? La vives, cambia, ¿verdad? Porque Dios dijo que la palabra de Dios no iba a ¿qué? ¿Cómo iba a regresar la palabra de Dios? ¿Iba a regresar vacía? Porque la palabra de Dios no regresa
vacía. Así que tiene que haber un cambio, ¿verdad? Se tiene que aprender, ¿verdad? Y la tienes que practicar. Te tiene que cambiar. Tienes que practicar algo diferente porque entró la palabra de Dios. La palabra de Dios no va a regresar vacía. La palabra de Dios va a tener un efecto, ¿ok? Y nosotros mostramos la palabra de Dios cuando la practicamos. Amén. Así que estamos hablando del discipulado y el evangelismo. En espíritu y en verdad es la estructura de Dios. No puede haber crecimiento sin ambas partes. Amén. El espíritu sin verdad, el espíritu sin verdad es fracaso y estancamiento. Amén. En la verdad sin el espíritu es fracaso y estancamiento. ¿Ok? Vemos en Antioquía que en la iglesia que está en Antioquía había ¿qué? Había profetas y ¿qué? Y maestros. Amén. Vamos a ver de regreso la escritura. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. En otras palabras, había palabra de Dios. Había palabra de Dios. Había enseñanza. ¿Ok? Había estudio de la palabra de Dios. Amén. Ese Manaén que se menciona ahí, todos digan Manaén. Todos digan Manaén. ¿Ok? Esa persona es muy interesante. Dice que él se había creado con Herodes. ¿Ok? Y resulta que esa persona, hay otros escritos, hay otros récords fuera de la Biblia que nos relatan a este Manaén, que nos hablan de este Manaén. ¿Ok? Se habla es un récord. ¿Ok? Es un récord a ustedes que estudian les va a gustar. La Mishnah. Ay. Hay un récord en el escrito, el récord de la Mishnah que habla de este Manaén, aunque no lo crean. Por más que se quiera borrar la memoria de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías de Israel, por más que se quiera borrar el récord, la historia, el historial, el archivo, ahí todavía hay lugares donde referencias que no se han podido quitar, que no se han podido borrar. Porque ¿qué es lo que hace un enemigo? ¿Qué es lo que trata de hacer un enemigo? Trata de corromper la verdad y trata de borrar tu existencia y trata de actuar como que no existes. ¿Okay? Eso es lo que pasó con Jesús, es lo que pasó con nuestro maestro, lo que pasó con sus discípulos. Trataron de borrar cualquier referencia en cualquier escrito, cualquier archivo, cualquier disertación entre maestros, entre rabinos, porque ¿qué era Jesús? Jesús era un rabino. ¿Cuántas veces no vemos en la escritura que viene alguien y le dice Raboni? Le dice maestro mío, Raboni, o le dice rabino, ¿verdad? O le dice Rabbi, ¿verdad que sí? Así que es pertinente lo que estamos hablando, ¿verdad? Y vemos en estos escritos que dicen Gilel y Menahem, porque se llama Menahem, todos digan Menahem. Menahem, Gilel y Menahem siempre estuvieron de acuerdo. Pero Menahem siguió de largo y entró Shammai. ¿De quién estuvimos hablando la semana antepasada? ¿Quién estuvo aquí? ¿Se acuerdan de quiénes estuvimos hablando? ¿Se acuerdan de las dos casas? ¿Cuáles dos casas eran esas? Los maestros de Israel. Los maestros que enseñaron a los discípulos, ¿verdad? Eran los maestros de todo Israel, estas personas. Bueno, estamos oyendo de que Gilel y Menahem estuvieron de acuerdo. Es lo que dice el escrito. Pero Menahem siguió de largo y entró Shammai. ¿Qué significa?
Se preguntan el récord, preguntan otros rabinos después de que se escribió esa anécdota historial. ¿Qué pasó con Menahem? ¿Qué pasó con Menahem? Y un rabino llamado Abayé dice, se fue a una cultura extraña, se fue a la perdición, dice este rabino. Él se fue a la perdición, se fue a una cultura extraña. En otras palabras, se fue a un estilo de vida rebelde, contrario, se fue a perdición. Pero hay otro que se llama Rabino Rava dijo, no pasó eso. Menahem se fue al servicio del rey. Menahem se fue al servicio del rey. Y se clarifica, y los escritos dicen, se clarifica el escrito, dice, los escritos dicen que Menahem se fue al servicio del rey y se llevó con él 80 pares de estudiantes. En otras palabras, 80 pares de discípulos. Todos digan discípulos. Dice, y se fueron vestidos de seda, esos discípulos, 80 discípulos. ¿Qué tiene que ver que vayan vestidos de seda? What is that in English? Seda or silk. He left with 80 pairs of disciples dressed in robed in silk. En otras palabras, no era gente pobre. Sus discípulos no eran discípulos pobres. Sus estudiantes no eran estudiantes pobres, eran estudiantes que les iba bien en Wall Street, les iba bien en su negocio. Bueno, resulta que este Menahem que hablan es este Menahem, que se fue de largo, salió de estar al lado de Hillel, de ser parte del Sanedrín, de ser parte del concilio, de ser parte del liderazgo de Israel. Amén. Y está en Antioquía y está bajo el servicio del rey. En aquel entonces tal vez estaba bajo el servicio de Herodes, tal vez, pero ahora está bajo el servicio del rey, ahora está enseñando. Amén. Ahora está en un liderazgo más grande a los ojos del Mesías. Ahora está en el liderazgo de Jesucristo. Amén. Ahora está enseñando, ahora está haciendo discípulos. Sus discípulos ahora están enseñando, porque había que profetas y maestros en Antioquía. Amén. En otras palabras, había verdad. Todos digan, había verdad. Muy bien, pues ya aclaramos que había verdad. Ahora vemos que no tan solo había eso. Amén. Tenía que haber espíritu también. ¿Ok? Vamos a hablar acerca del espíritu sin verdad y la verdad sin espíritu. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado cuando tenemos espíritu pero no tenemos verdad? Tenemos emocionalismo, así lo llamé yo. En 2 de Timoteo 3:5 podemos ver eso. Que se crea una idea, una forma de piedad, a form of godliness, it says in English. Una forma de piedad, una forma de religión, pero no hay poder en ella. There's no power in it. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no retiene almas nuevas, porque todo es a base de emoción, todo es a base tal vez de puras canciones, de puro tocar, de la música. Se oye bien, tocan bien, se oye bien la alabanza. Claro que no nos vamos a oír mal. ¿A quién le gusta tocar fuera de nota, verdad? No. Las cosas se hacen bien y se hacen para el Señor, ¿verdad? Pero si esa va a ser la esencia, entonces estamos mal. En ese tipo de situación no retiene almas nuevas, no crea nuevos discípulos. Estamos hablando de tener, que pensamos que tenemos el Espíritu de Dios, pero no hay verdad. Porque donde no hay enseñanza, no hay discípulos. Y donde no hay discípulos, no hay iglesia. Todos digan, wow. Es cierto. Donde no hay enseñanza, no hay discípulos. Donde no se estudia la palabra de Dios, no hay enseñanza, no hay discípulos, no hay iglesia. Amén. Y también el resultado es que se crea una inconsistencia. Todos digan inconsistencia. En Efesios 4:14 al 15
Estamos tratando, nos dice que dejemos de ser, para que lleguemos a la imagen de Dios, del hombre perfecto, y dejemos de fluctuar y de ser llevados de un lugar a otro por cualquier sonido, cualquier tipo de doctrina. ¿Ah? ¿No suena eso como ir de iglesia en iglesia? Ir de lugar en lugar. ¿Por qué? Porque no hay enseñanza, porque no hay doctrina, porque no se provee el ejemplo necesario para el discipulado efectivo. Se necesita consistencia. Cuando no hay consistencia, no hay raíces, como dijo nuestro hermano pastor. No hay consistencia, no hay raíces. No hay raíces, no hay discipulado, no hay discipulado, no hay iglesia. Amén. Porque no se provee el ejemplo necesario para tener un discipulado efectivo, para que la gente pueda entender, pueda aprender, pueda crecer, pueda practicar y poco a poco empezar a ser formado a la imagen del hombre perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Y como resultado también retrocedemos a la vieja naturaleza. We go back to the old nature. En vez de ir hacia adelante espiritualmente y como Dios nos quiere bendecir, cuando andamos espirituales, regresamos a la vieja naturaleza. Queremos ser como el mundo, queremos regresar y ser como los demás, mirarnos como los demás, actuar como los demás, que no tienen propósito de Dios, que no están en el propósito de Dios, que no están en el plan de Dios, que no tienen la salvación de Dios. ¿Ah? Mal ejemplo promueve desmotivación. Retroceder en el camino de Dios es un mal ejemplo. Y el mal ejemplo crea desmotivación. ¿Ah? Desmotiva a la gente. Es más, sí motivas, pero motivas a hacer lo mismo. Motivas a alejarte de Dios. ¿Ok? Porque los malos hábitos se pegan. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Los malos hábitos se pegan. Y se pegan más rápido que los buenos hábitos. ¿Ah? Un flojo convierte a más flojos. Santo. Esa fue de gratis. Pero vemos el ejemplo, amén, también de que cuando hay verdad pero no hay espíritu. Cuando hay verdad pero no hay espíritu, ¿qué pasa? Tenemos un tipo de legalismo. Tenemos un tipo de legalismo donde hay palabra de Dios pero no hay Espíritu Santo. Constituye, al final de cuentas, también eso constituye desobediencia a la misma palabra de Dios. Porque en Colosenses 3:12 se nos dice, entonces ustedes como escogido de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Así que también podemos fallar si solamente pensamos. Todos digan, si pensamos que estamos en obediencia a la palabra de Dios, pero no actuamos conforme al Espíritu Santo de Dios. Porque la palabra de Dios y el Espíritu Santo están relacionados, son uno solo, básicamente. Son uno solo en diferente forma. Porque la palabra de Dios nos dice, tengan compasión, tierna compasión, tengan bondad, tengan humildad, tengan mansedumbre y paciencia. ¿Por qué? Porque hay gente que son nuevos al evangelio. Hay gente que está peleando problemas en su vida. Hay gente que trae pruebas en su vida, ¿verdad? Sabemos la frase, que la iglesia es un hospital lleno de enfermos, ¿verdad que sí? Y tenemos que tener paciencia, y debemos tener misericordia. La misma palabra de Dios nos dice eso. Así que si pensamos que estamos en obediencia a la palabra de Dios, ojo, porque pensamos que estamos en obediencia, pero no lo estamos, porque también debemos demostrar misericordia.
y muchas veces no lo hacemos. ¿Ah? Solamente es un legalismo. Pensamos que tenemos palabra de Dios, pero no la tenemos. Igual cuando pensamos que estamos solamente en el Espíritu, a veces no lo tenemos, es pura emoción. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero vemos Hechos 13, 5 al 12. ¿Okay? Vemos a Pablo, a Bernabé y Juan, también llamado Marcos, que van y evangelizan, van a Chipre. Todos digan Chipre. Everybody say Cyprus. Eso es, that's how you say it in English. Chipre. Cyprus. Y no Cyprus, Texas, ¿ok? Así que vemos a estos tres hombres que fueron escogidos por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mientras estaban ministrando y estaban orando y estaban ayunando, el Espíritu Santo, Dios mismo, les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para la obra que tengo para ellos. Y en medio de ayuno y oración, ellos fueron por medio del Espíritu Santo, por guianza del Espíritu Santo. Amén. No fue la pizza que se habían comido la noche anterior. ¿Okay? Eso fue del Espíritu Santo de Dios. Y se fueron, embarcaron a Chipre. ¿Okay? Embarcaron a Salamina, llegaron a Salamina y recorrieron toda la isla. Amén. Conocemos a Saulo y sabemos que Saulo tiene palabra de Dios. Hablamos de que Saulo, ¿de quién fue estudiante Saulo? No todos a la vez, no todos a la vez. Por favor, uno a la vez. Levante la mano, levántala. Dígalo de nuevo. Dígalo. ¿Cuál es el nombre? Gamaliel. A ver, díganlo todos. Díganlo todos, Gamaliel. Él fue estudiante de Gamaliel. Se tenía que aprender los 5 libros de la palabra, los primeros 5 libros que editó Moisés. Se lo tenía que saber de memoria. ¿Verdad que sí? Pesado. Sabía palabra. Él tenía palabra de Dios. Ese era Saulo. Y también está ¿quién? ¿Quién fue con Saulo? Bernabé. Y hablamos de que Bernabé significa ¿qué? ¿Qué significa su mero nombre? ¿Qué significa? Que es indicativo, es muy indicativo. Su nombre es muy indicativo a el rol, a la función que él ha estado ejercitando a lo largo del recuento de los libros de los Hechos, hasta lo que hemos visto hoy. ¿Qué significa su nombre? ¿Se acuerdan? Barnabas, hijo de profeta, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hijo de profeta Barnabas, pero también significa hijo de consolación, hijo de aliento, hijo de ánimo. Porque una persona que da aliento, una persona que motiva, una persona que te da ánimo, es una persona que tiene misericordia, es una persona que tiene paciencia, es una persona, ¿verdad? Que está garantizado que va a haber paciencia, que va a haber Espíritu Santo obrando en ellos. Porque Dios es amor y Dios es Espíritu, ¿verdad? A ver, ¿cuántos leemos la palabra de Dios? ¿Cuántos leemos la palabra de Dios? En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Me acuerdo de esa cantaleta, de ese cantar, que Dios es amor. Desde que estaba chiquillo, eso es una de las cosas buenas que se me grabaron. ¿Amén? Y Dios es espíritu. Y la palabra también es espíritu. Así que Pablo tiene el Espíritu de Dios también. Pero Pablo tenía más en memoria la palabra de Dios. No es que Pablo era malo, Pablo era bueno. Tal vez tenía menos paciencia que Bernabé, por eso andaba Bernabé con él, tal vez, no sé. ¿Sí me explico? Pero había espíritu y había verdad. Y así se van a Chipre. Y vemos que recorren toda la isla y llegan hasta Pafos. Y estando ahí llegan y se topan con un tal, yo le puse que era brujo en la presentación, en la diapositiva, pero en verdad se le denomina como mago, como un mago. ¿Qué otra palabra dice ahí? En la versión.
astrólogo, dice en otra versión. Ok, este llamado Bar Jesús o Bar Yeshua. Ok, no el Jesús. Cuando uno dice Jesús, uno enseguida se relaciona al Mesías. Yeshua, Mashiach, ¿verdad? No. Bar Yeshua se llama el hombre. También conocía como Elimas. Okay, así como Pablo se conocía como Saulo se conocía como Pablo. Y en este pasaje es donde por primera vez vemos a Saulo ser referido como Pablo. De igual manera. Es el primer, que yo entienda, este es el primer pasaje en la escritura en el que Saulo se reconoce como Pablo también. Al mismo momento que se reconoce a este mago llamado Bar Jesús, que yo le puse brujo, es lo primero que vino a la mente, Bar Yeshua, también se llama Elimas, ¿verdad? Y vemos que este tal Elimas estaba con el procónsul. Procónsul se llama Sergio Paulo. ¿Ok? Y tal vez eso salió a la conversación. Yo también me llamo Pablo. Yo también me llamo Pablo. ¿Quién sabe? Tal vez. Total, el procónsul Sergio Paulo estaba con este brujo, con este mago, pero se interesó en oír la palabra de Dios, el mensaje, la buena nueva, la nueva enseñanza que traían Pablo y Bernabé. Pero vemos que el brujo Elimas se vino y los confrontó, trató de confundir al procónsul, trató de ser estorbo, trató de ser oposición. Okay, trató de ser obstáculo a que Saulo y Bernabé expusieran, el mensaje, el hecho de que Jesús vino, murió, resucitó, cumplió la palabra de Dios, las profecías como el Mesías debería de cumplir. Okay. Explicarle, Pablo y Bernabé, por explicarle al procónsul Sergio Paulo en las escrituras, donde en las escrituras está lo que se cumplió, ¿okay? Porque él era una persona inteligente, dice la palabra de Dios, así que él necesitaba ver enseñanza. Así que Pablo y Bernabé confrontan al brujo Elimas por oponerse y causar trastorno, y Pablo proclama ceguera y oscuridad sobre el brujo por oponerse al evangelio. Amén. Como lo vemos en Hechos 12:10. ¿Qué le dice? Entonces Saulo, llamado también Pablo, ahí está Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, sobre el mago, sobre Bar Jesús de Elimas, le dijo: tú, hijo del diablo. Miren qué directo, con palabra de autoridad. Que tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia. ¿Algunos de ustedes les salta la palabra justicia? Justicia es verdad es la palabra de Dios. La palabra de Dios para un hebreo es justicia, es la justicia divina, es la justicia suprema. Es la mejor manifestación y ejemplar de justicia que puede haber en todo el universo, la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Así que tú, que estás lleno de engaño y fraude, enemigo de toda palabra de Dios. ¿Sí ves lo que está pasando ahí? No cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. ¿Por qué tratas de torcer la palabra de Dios? ¿Por qué tratas de confundir al procónsul? En otras palabras, ahora, dice Pablo, la mano del Señor está sobre ti. La mano del Señor está sobre ti, no es para bendición, sino para castigo. Y te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quien lo guiara de la mano. En un momento, por su rebeldía, en un momento por oír ese espíritu de oposición a la palabra de Dios, ese espíritu de anticristo, porque es lo que era, un espíritu anticristo, antibíblico, contra de la palabra, contra de la voluntad de Dios. En un instante,
se le fue la vista y tuvo que andar buscando a ver quién le podía ayudar a guiarse. Por lo menos lléveme a la casa, por el amor de Dios. ¿Mm? ¿Y qué pasa? Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Muy peculiar lo que dice ese último versículo. Es muy peculiar porque, vemos que dice que el procónsul Sergio Pablo creyó y porque se quedó maravillado de la doctrina del Señor. La doctrina del Señor. ¿Okay? Porque ¿qué es lo que pasó? Vemos en los versículos 13 al 9 al 10. Y anteriormente vemos que el procónsul quería oír. Quería oír. ¿Qué es lo que quería oír? Quería oír la palabra de Dios, la explicación, la enseñanza que Pablo y Bernabé traían. ¿Okay? Tenía la verdad de Dios. ¿Okay? Así que Pablo y Bernabé venían con la verdad de Dios, porque ellos estaban discipulados, porque ellos habían estudiado, porque ellos habían venido el miércoles en la tarde y habían aprendido. Habían venido el miércoles en la tarde y habían aprendido cómo practicar la palabra de Dios, ¿verdad? Y practicar la palabra de Dios para poder mostrar a la gente cómo se vive. Y cuando se le muestra a la gente cómo se vive, ¿qué es lo que pasa? Cuando sigues la palabra de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué dice el Señor que va a suceder? Cuando tú obedeces sus mandamientos, sus instrucciones, está en Deuteronomio 28. ¿Qué dice? Que será santo, sí será santo, pero ¿cuáles son las consecuencias de seguir su palabra? Bendiciones. Serás bendito en tu cuerpo, tu simiente, ¿ah? Tus campos, tus hijos, tu esposa, tu familia, todos tus negocios, todo lo que emprendas, toda aventura, todo proyecto, todo lo que hagas, a la derecha, a la izquierda, enfrente, para atrás, serás bendecido cuando te levantes, cuando te acuestes. Bendición, bendición, bendición. ¿Lo haces por la bendición? No. Lo haces porque amas a tu Dios. Pero cuando la gente vea la bendición, pero cuando la gente vea que tú eres diferente a los demás, que tú eres bendecido, que tú eres favorecido. Y no tan solo que tú eres bendecido y favorecido, que tú reaccionas y actúas diferente en tiempos de adversidad. Cuando sabes reaccionar en tiempos de adversidad, porque no eres alguien que anda como gallina sin cabeza, porque tú tienes al Señor de tu lado. Tú tienes la fuerza que creó el universo a tu favor. En medio de toda circunstancia que estás pasando, ahí le estás mostrando al mundo que ellos también deberían de ser como tú. Y así es como tú evangelizas también. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que ellos tenían palabra de Dios. Ellos le dieron la palabra de Dios, le dieron la verdad. Pero mire cómo el Señor aprovecha la situación de este mentado mago Bar Jesús. El enemigo tal vez estaba tratando de parar que una alma fuera salva y hallara su propósito en Dios. Tal vez el enemigo Satanás estaba esperando que Sergio Paulo no fuera salvo, no hallara su propósito en Dios. Pero el Señor usa toda esta circunstancia, toda esta situación para poder manifestar su espíritu. Todos digan espíritu y en verdad. Pues Saulo, Pablo y Bernabé ya habían proveído la verdad de Dios. Ahora Dios estaba listo para dar el tiro de gracia al ejecutar con su Santo Espíritu. Y vemos que el Señor usa a Pablo para que hable la palabra y diga
le diga al mago, ¿hasta cuándo vas a estar tratando de torcer los caminos del Señor? Hijo del diablo, le dijo, ¿hasta cuándo vas a tratar de torcer los caminos rectos del Señor? Te vas a quedar ciego por cierto tiempo, le dijo, por un tiempo, le dijo. Y pum, sucedió. Así que con esa manifestación de la palabra de Dios y esa manifestación del Espíritu de Dios, vemos que el procónsul creyó porque se quedó maravillado de la doctrina del Señor. Que es lo que dice la palabra, ¿no? ¿Qué dice ahí? Dice que está maravillado de la doctrina del Señor. Se quedó maravillado porque a la palabra de Pablo cayó ceguera sobre Bar Jesús, sobre Elimas. No. ¿Qué es lo que dice ahí? El procónsul Sergio Pablo creyó maravillado de la doctrina del Señor. Todos digan, no fue por el solo hecho de que hubo un milagro. No fue por el solo hecho de que el Espíritu de Dios se movió. No. Porque no es lo que dice ahí. Y el original griego no es lo que dice ahí. Él se quedó maravillado de la doctrina del Señor. La doctrina del Señor. Porque si no tienes la verdad y no tienes el Espíritu, no tienes nada. Si no tenemos el Espíritu y en verdad, no tenemos nada. Vamos por la vida creyendo que tenemos el Espíritu de Dios y no lo tenemos. Es la pura misericordia de Dios que tenemos muchas veces. Porque donde no hay palabra, no puede haber Espíritu. Y pensamos que tenemos la palabra de Dios y nos guiamos por ella, pero hasta se siente vacía porque no tenemos el Espíritu. El Espíritu que es el motivo de esa palabra. Porque la misma palabra te dice, ten misericordia. Ayuda a tu prójimo. ¿Sí o no? Amén. ¿Por qué nos ponemos de pie en esta tarde? Así que tenemos una muestra clara de que debemos caminar en espíritu y en verdad. Muchas veces se habla de evangelismo y se habla de ir a alcanzar las almas y se habla de ir y salvar. Pero nosotros tendremos la verdad. Tenemos la verdad que nos va a, ¿cómo se dice? Afirmar en ese evangelismo. Porque si vamos a evangelizar, pero no tenemos discipulado, cuando traigamos a la gente, ¿qué les vamos a enseñar? Cuando venga la gente y estén convencidos de que hay algo diferente, de que están convencidos de que Dios tiene que hacer algo en sus vidas, de que Dios tiene la solución, pero nosotros no tenemos la solución, que la solución es un nuevo estilo de vida, que nos enseña la palabra. No hay solución. Van a venir y así como llegaron, se van a ir. Porque nosotros debemos de ser ese ejemplo. Nosotros debemos estar aquí como lo estamos hoy, buscando entender la palabra de Dios, buscando aprender la palabra de Dios para poder aplicar la palabra de Dios, poder entender el estado de mente que el Señor nos quiere dar para poder vivir conforme a su palabra, para poder practicar su palabra, para poder dar un ejemplo de cómo se debe vivir. Porque a esta vida no se viene tan solo para tener el bautizo, ir debajo del agua y salir, the dunk, como dicen en inglés. No tan solo es y ya, no, es un estilo de vida que se tiene que adoptar.
Amén. Y eso se adopta en espíritu y en verdad. Hermano pastor, ¿tiene algo que agregar? Yes, I just wanted to say that I think we all need to be able to give Bible studies. Those of us that have been serving God for more than 6 months, I believe we all need to be able to open the Bible and explain why we shouldn't cut our hair if you're a woman, or shouldn't dress like the opposite sex, you know, or why we shouldn't celebrate a certain day, or why we should celebrate a feast of the Lord, or why baptism should be in the name of Jesus, or why we should eat scripture every day of our lives. I think that for us, independently who we are, young people or elders, men or women, we all need to sit down with the new people that God is bringing and answer their questions with scripture. And if we are not willing to do that or are not able to do that, what does that say about us? Are we really walking with Jesus? I think the whole point of the disciples walking with Jesus for 3.5 years in the Gospels was so that they could teach others. And if one of them could not teach, then I think the Lord would be ashamed of us. You know, if we just carry a 10-pound Bible or an app in our iPhone and we're not able to answer these questions because we have a lot of time in a building, but we're incapable. That shows our ignorance, and it shows our stubbornness, and it shows that we need to repent and be able to do this, because I get asked all the time, and people don't know I'm a pastor, you know, and I'm sure I'm not the only one. I know there are people here that get asked, why do you wear a skirt? Why don't you cut your hair? Why don't you, do this, or why don't you do that? And we need to show God, I think we need to honor God in such a way that we can present him to the world, to the people, in an attractive way, because that's what he is, the Almighty One. Exactly what Pastor said. Exactly what Pastor said is exactly what the Lord is expecting of every one of us. And that is the reason why God has so much mercy and so much patience. Es la razón por la cual el Señor tiene tanta paciencia. Pero el día de su paciencia es corto. El día de su paciencia va a tener un fin. The day of his patience is going to have an end. It has to. Para que todo lo que él dijo que tenía que cumplirse, como debería de cumplirse, tiene que haber un fin a esa paciencia, a ese tiempo de misericordia, en el que el Señor tiene misericordia de nosotros para poder buscarlo y poder aprender y poder practicar y poder mostrarle a otros, poder discipular a otros, como dijo nuestro hermano pastor, a contestar preguntas. ¿Por qué vivo de esta forma? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué no celebro aquello? ¿Por qué celebro esto? Why do I do what I do? How I do it? When I do it? And for what reasons? Las razones de por qué vivimos, cómo vivimos. Es necesario. Es necesario. Es necesario para empezar, porque es lo que el Señor espera de nosotros. Es what God expects from us to begin with. Aún si no hubiera nadie interesado. Even if no one was interested. Allá ellos. Sorry for them. I wish they would be. Yo quisiera que ellos estuvieran interesados, pero no lo están. But they ain't. It's their life. Es su vida. Yo no puedo forzar a nadie. I cannot force anyone. Yo solo me puedo forzar a mí mismo. I can only force myself. Hacer lo que yo sé que es correcto. To do what I know is right. Pero tenemos que estar listos. We need to be ready to be able, para poder dar enseñanza, para poder responder preguntas, be able to answer questions, para poder dar un ejemplo de lo que significa ser un discípulo de Jesús. Más allá de llamarme cristiano,
Ser un discípulo verdadero que entiende su palabra, que entiende su doctrina, que entiende la interpretación de la palabra de Dios que el Mesías vino a instituir. That understands the interpretation of Scripture that the Messiah himself came to introduce and to institute here on earth before he comes, antes de que él venga. Porque estamos en lo correcto, because we're in what is right. Yo no tengo deseo de nada más allá afuera. I don't have any desire for anything out there. El hermano pastor tampoco. Pastor, I know he doesn't either. Porque nosotros sabemos la verdad. Because we know the truth. La verdad nos ha puesto libres, nos ha hecho libres. The truth has set us free. Amén. Y nosotros queremos mostrarle a toda aquella persona que esté dispuesta. We want to show every person that is willing. Amén. Es nuestro deseo que cada uno que estamos aquí, that everyone that is here, it is my desire. Y todos los que podrán ver este video en YouTube, and anybody that can see this video on YouTube, it is our desire. Es nuestro deseo que también haya en esa verdad, that they may find this truth. Amén. ¿Cuántos pueden darle gloria al Señor? Darle un aplauso fuerte al Señor en esta tarde. Give the Lord a hand of praise. Dáselo fuerte en esta tarde. Gloria a Dios.